empezar con una diapositiva justamente que tiene que ver con la perspectiva, digamos, porque obviamente buena parte de me nutro fundamentalmente de trabajo de campo y también de trabajo en gestión, digamos, ¿no? Yo, bueno, por ahí un poco contarles que soy investigadora del CONICET y profesora de la UBA, pero también he trabajado en la Comisión de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad y ahora he estado asesorando en Patrimonio Cultural Inmaterial de Cultura de Nación y, bueno, nada, como que eso de alguna manera ha contribuido además de las investigaciones. En ese testimonio ustedes pueden observar cómo de alguna manera, digamos, el murguero al cual habíamos entrevistado nos planteaba un problema en relación al patrimonio, en relación a la memoria. A mí me parece un muy buen testimonio porque da cuenta de la situación local, digamos, argentina en relación al campo del patrimonio, no solo de Buenos Aires, sino de la Argentina en general. Lo que hace que incluso en relación al patrimonio inmaterial, que es el campo más novedoso, Argentina esté como rezagada, digamos, en cuanto a propuestas, a candidaturas, a políticas, etcétera. Por lo tanto, creo que en buena medida esto se debe a que tenemos una muy buena política de memoria, en cierta forma, pero la política de patrimonio está, en cierta forma, vista incluso por los actores sociales como, digamos, por lo menos por algunos actores sociales, obviamente no por todos, ahora vamos a ver, y acá hay gente que trabaja conmigo que puede mostrar también otras cuestiones, pero por lo menos por algunos actores, como, digamos, ese sello, esa cosa que fija, esa cosa que congela, eso que tiene que ver con los objetos y nada más que con los objetos, ¿no? De alguna manera yo parto, digamos, de una serie de interrogantes que ustedes pueden observar ahí, que tienen que ver con quién define qué es el patrimonio, por qué necesitaríamos patrimonio, sobre todo en un contexto en el cual, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, está habiendo numerosísimos reclamos vecinales en relación al patrimonio, por qué sería necesario gestionarlo, digamos, por qué ha sido y sigue siendo tan importante conservar, preservar, no solo edificios históricos, sino también expresiones culturales hoy en día como las que se definen como inmateriales, ¿no? De hecho, digamos, podríamos decir que ha habido numerosísimos cambios en los últimos años en relación a este campo. De hecho, ya no hablamos solo del patrimonio material, sino también del patrimonio inmaterial, pero para mi gusto, esos cambios han ido más por el lado del concepto, digamos, de las taxonomías, digamos, más que de esta cuestión de pensar el campo como un campo problemático, digamos, ¿no? Es decir, si uno lo observa en relación a lo que ha pasado con el patrimonio inmaterial en América Latina, y he participado de algunas reuniones con los equipos, sobre todo, digamos, de Colombia, de Perú, de Brasil, lo que se observa, digamos, es que digamos, hay como mucha discusión o debate entre los propios equipos, entre los gestores, pero las instituciones están como desproblematizadas, digamos, ¿no? Siguen en esa estructura orgánica, digamos, donde no hay cabida para ciertas discusiones que tienen que ver con el patrimonio. Entonces, en ese sentido, es como que continúa naturalizado como un ámbito desproblematizado y despolitizado. Justamente, digamos, ayer tuve una reunión antes de venir para acá, así rápida, con la subsecretaria de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que están con muchas ganas de hacer cosas con el tema del patrimonio, y me llevó a reflexionar un poquito, digamos, sobre esta cuestión, digamos, ¿no? Porque llamativamente, digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este momento es de derecha, podríamos decir que tiene que ver con una ideología de derecha, pero llamativamente la subsecretaria y el Ministerio de Cultura están intentando como darle un tinte mucho más, que uno podría decir que tiene más que ver con otras corrientes político-partidarias. Incluso está haciendo vínculos y convenios con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, con la intención de ampliar, digamos, el campo del patrimonio de la ciudad, digamos, e incluso, digamos, era como que
en su mirada había como una cosa de evitar, en cierta forma, la cuestión de los objetos, de la sumatoria de objetos inertes, ¿no? Incluso me planteaba, bueno, hasta dónde sigue siendo tan importante, digamos, plantearnos los edificios históricos como solamente posibilidad para preservar, digamos, este patrimonio, cuando en realidad, digamos, qué sentido tendría, ¿no? Es decir, ya decía, bueno, yo cuando llegué aquí me empecé a preguntar, ¿para qué sirve que sigamos haciendo un poco esta pregunta? ¿Para qué sirve que sigamos preservando edificios históricos puntualmente? Sobre todo en una ciudad que viene de los últimos años, y de eso seguramente va a hablar más Mercedes, digamos, de organizaciones sociales que han promovido, digamos, justamente la preservación, digamos, puntual de edificios históricos. Bueno, ella estaría en la contrapartida, aparentemente, pero, sin embargo, cuando digamos, empezamos a hablar un poco más, la sensación que quedaba era como que no terminaba, como que los cambios son más cambios conceptuales, de discurso, digamos, en relación, digamos, a cómo ampliar ese campo, pero no tanto en relación a la cuestión instrumental, digamos, ¿no? La sensación era que, digamos, continuaba bajo una mirada patrimonializadora de la cultura. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna manera, cuando continuamos hablando, digamos, comenzó a pensar en algunos casos que se estaban ya desarrollando, digamos, bajo su subsecretaría. Entonces era muy interesante cómo, por un lado, el planteo parecía como mucho más vincular el campo del patrimonio con las políticas públicas, digamos, e incluso como ampliarlo en términos de qué, digamos, pensar, por ejemplo, bueno, incluir la Villa 31, no solo el Teatro Colón, sino también la Villa 31. El Teatro Colón se está siendo restaurado hace rato, pero ella se planteaba, bueno, justamente trabajar en las villas de emergencia, y una de las que mencionó fue justamente la Villa 31, ¿no? Pero, sin embargo, insisto, cuando continuamos hablando, digamos, volvió sobre lo que algunos autores llaman esto de los procesos de adquisición cultural, digamos, ¿no? Es decir, como pensar la cultura nuevamente en términos, digamos, y el patrimonio en términos más de conservacionismo, restauracionismo, digamos, preservacionismo, que en términos de, justamente, en términos más complejos y más políticos, en términos integrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que planteaba era, bueno, estamos desarrollando un programa donde vamos a hacer conciertos de música en el centro histórico de la ciudad, con organilleros, porque los organilleros no existen, digamos, o nos preguntamos qué hacer con los cafés, de alguna manera, porque, y entonces en un momento planteó el tema de la confitería Richmond. Para los que conocen Buenos Aires, es una gran confitería, un café notable de la calle Florida, que fue muy demandado y reclamado, que no se perdiera por parte, digamos, de numerosísimos habitués, pero ella se preguntaba, bueno, ¿pero qué quieren? Y nos acordábamos un poco de lo que pasó con el Café Británico, que es que está en San Telmo, en el centro histórico, donde de alguna manera no bastaba con digamos, con preservar el lugar, sino con que los vecinos querían además preservar la identidad, digamos, ¿no? Que nunca se supo muy bien qué era eso del espíritu, de la magia del lugar, pero de alguna manera no era que solo querían, digamos, el lugar, sino otras cuestiones. Pero aún, digamos, en esa conversación, digamos, donde parecía como, digamos, exceder el campo preservacionista, por otro lado, se volvía, digamos, a ese campo de coleccionismo, de sumatoria, de objetos, digamos, y hasta de instrumentalista, digamos, del patrimonio, digamos, ¿no? Es decir, como que quedaba muy centrado en el proceso de adquisición cultural, como yo decía, más que de desadquisición cultural, que tendría más que ver con pensar el patrimonio en movimiento, pensar el patrimonio más activamente, dinámico, digamos, cambiante, etcétera. Y yo pensaba, bueno, qué contradicción, a lo mejor, pensar el patrimonio en este congreso que se llama Antropologías en Movimiento, digamos, ¿no? Es decir, porque da toda la impresión que es un campo que no termina, digamos, de moverse de donde ha estado, digamos, desde siempre, a pesar de los nuevos conceptos, de los nuevos campos que aparecen, y digamos, pensarlo justamente en un contexto en donde estamos pensando cómo hacer para que la antropología se mueva, inclusive, ¿no? Es decir, para movilizar cuestiones de la antropología.
Digamos, a mí me interesa fundamentalmente no solo, digamos, poner en juego algo que planteaba ayer la funcionaria, que era articular, digamos, la política de patrimonio como política pública con otras políticas públicas como salud, educación, etcétera, sino también pensar qué pasa con los procesos de negociación. Algo que nunca salió, digamos, en esa conversación fue los procesos, digamos, ¿no? Es decir, como que de alguna manera la cuestión era, bueno, vamos a hablar del patrimonio, digamos, ¿no? Es decir, pero ¿qué pasa con esos procesos de negociación, de consenso, de disensos, donde aparecen las apropiaciones, los conflictos, las disputas, digamos, por parte de numerosísimos actores sociales que no siempre son, digamos, relativas a vinculadas a las instituciones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante como mirar, por un lado, digamos, el campo político en relación al patrimonio cargado de institucionalidad, digamos, de Estado, digamos, que sigue estando cargado de Estado, pero por el otro lado también mirar qué pasa, digamos, con esos otros grupos, con esos otros procesos, digamos, que tienen lugar, digamos, en el día de hoy y que sin lugar a dudas ponen en conflicto esa percepción que no termina de problematizarse, como decía antes. Bueno, en primer término me parece que si algo, digamos, poco se ha tenido en cuenta, digamos, desde que el patrimonio empezó a mirarse como campo, digamos, cultural, es que el patrimonio evidentemente tiene que ver con la construcción, con el remapeamiento de políticas de la identidad, digamos, ¿no? Sin lugar a dudas hay países donde esto se vio mucho más claro que en el nuestro, o sea, por ejemplo, digamos, Brasil. En Brasil fue muy claro, digamos, la política, digamos, de patrimonio, y allí fue bastante explícito el debate entre preservacionistas o tradicionalistas o patrimonialistas y modernistas, que tendieron, digamos, a justamente construir sociedad brasilera, sociedad nacional brasilera. A tal punto la importancia, digamos, de esa política de identidad que al día de hoy, digamos, en términos ya del patrimonio inmaterial, el registro brasilero de expresiones culturales inmateriales, que es del año 2000, se planteó lo mismo. O sea, cuando Cardoso lo aprobó, decidió que lo que había que remapear era justamente la sociedad brasilera en términos nacionales. ¿A quiénes vamos a incluir ahora? ¿A quiénes vamos a relegar? Aunque esto nunca se pone en juego. Siempre hablamos de incluir, pero no de que estamos obviamente excluyendo. En cierta forma, buena parte del problema, digamos, de pensar el patrimonio como procesos y en términos de lo político, digamos, tiene que ver con esto, con matrices de inclusión-exclusión que inevitablemente se producen cuando uno produce este tipo de activaciones, digamos, ¿no? Y las relaciones de poder que se incluyen en este tipo, obviamente, de activaciones. Pero salvo, digamos, casos como el brasilero, por ejemplo, en América Latina, que es el que más conozco, digamos, en Argentina, por ejemplo, el patrimonio se constituyó instrumentalmente, desde un lugar muy técnico. Hasta el día de hoy, si uno observa la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Sitios Históricos, fundamentalmente se dedican a armar expedientes sobre tal edificio o monumento histórico y con eso ya está, digamos, ¿no? O sea, como que no estamos pensando en qué proyecto social, nacional, digamos, estamos imaginando para nuestra nación, digamos, ¿no? Incluso aún con el tema del patrimonio inmaterial, esto, digamos, tampoco se observa. Entonces podríamos decir que a pesar, digamos, de esto, aún cuando en Argentina esto no ha sido explícito, sin lugar a dudas, cuando hay reclamos, digamos, o cuando hay, digamos, discusiones instrumentales y técnicas sobre el patrimonio, aún así se está pensando en identidad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, uno diría que no hay en ninguna estructura burocrática una dirección de identidad, una dirección de políticas de las identidades. Sin embargo, yo creo que el patrimonio o los procesos de patrimonialización llevan inevitablemente, digamos, a esa construcción, digamos, ¿no? Es decir, a pensar cómo nos reconocemos como sociedades, digamos, en términos de identificación, de identidades, etcétera. En los últimos años, sin lugar a dudas, con la aparición de esta concepción del patrimonio inmaterial, yo no me voy a extender en esto, porque si no me pasaría horas, pero bueno, después si quieren lo podemos discutir más. Y sin lugar a dudas, la revalorización de la diversidad cultural ha llevado a que, si antes la identidad tenía que ver con el universalismo nacional, hoy tiene más que ver con los particularismos.
Bueno, simplemente para pensar un poco cómo el patrimonio contribuyó en esa política de la semejanza, en esa idea de construir, digamos, un nosotros, una comunidad, digamos, y sobre todo la minimización de los conflictos, la minimización, digamos, la devaluación de todo aquello que pudiera tener que ver con las diferencias, pero no solo con las diferencias, sino también con las desigualdades, ¿no? Bueno, esto es muy interesante de cómo, digamos, aún al día de hoy, donde, digamos, se incluyen nuevas expresiones culturales dentro del patrimonio cultural, digamos, en el caso brasilero, por ejemplo, este autor decía, bueno, las referencias son el samba, la feijoada, la capoeira, digamos, a pesar de que los jóvenes ya van a la fiesta de Halloween, usan jeans, zapatillas, etcétera. O sea, desde dónde se construye nuestra identidad, digamos, ¿no? Y si lo tuviéramos que pensar en relación a la Argentina, digamos, ¿qué pasaría, digamos, con esto, ¿no? Bueno, evidentemente pasaría algo similar incluso en la actualidad, digamos, ¿no? Es decir, porque de hecho, de alguna manera está viendo, digamos, como propuestas de patrimonialización, digamos, de activación de patrimonio, como en este caso el chamamé, digamos, donde efectivamente hay una construcción, digamos, de un nosotros regional, en este caso, porque se está apuntando más a la construcción de un país de regiones, de sumatoria de regiones, digamos, pero donde evidentemente hay una intención también de construir, digamos, un nosotros identitario en relación a esa provincia. O el caso del tango, digamos, concretamente, donde, bueno, yo no me voy a meter mucho con lo que fue la candidatura, digamos, y el dossier, etcétera, pero donde obviamente, digamos, bueno, ayer justamente lo hablábamos, digamos, con esta persona, digamos, para el gobierno fue muy importante la revalorización del tango por parte de UNESCO, porque ella decía, bueno, esto permitió que se nos reconozca como argentinos, digamos, ya no como porteños, sino como argentinos en el resto del mundo, digamos, ¿no? Es decir, como que de alguna manera lo más importante había sido, digamos, la cuestión de esa valorización y esa identificación como argentinos, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Para mi gusto es interesante, digamos, pensar cómo este tipo de revalorizaciones, volviendo a esto de las matrices de inclusión-exclusión, juegan un papel central en cierto tipo de, digamos, exclusiones justamente internas, locales, digamos, porque obviamente no todos los sectores, digamos, se identifican con esa identidad construida desde el patrimonio, digamos, ¿no? O, digamos, la propuesta de los payadores, digamos que es una propuesta que está en danza, digamos, de la provincia de Buenos Aires, digamos, que va hacia el mismo lado, digamos, ¿no? Hacia encontrar esa intencionalidad de constituirnos como identidad regional particular, ya más en esta línea del patrimonio inmaterial, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, digamos, en los últimos años, cuando algunas organizaciones civiles, digamos, vinculadas al poder político, como el caso de Basta de Demoler, que seguramente Mercedes va a hablar más en extensión, se puso, digamos, se fortaleció y se puso en juego, una de las principales cuestiones que pusieron en juego fue el tema de la identidad, o sea, la relación constante entre la preservación del patrimonio y la identidad, en este caso, justamente de Buenos Aires, ¿no? Ahora, es muy interesante cómo, digamos, cuando ellos visibilizan el tipo de referentes patrimoniales, digamos, que son en general el patrimonio arquitectónico, construido, histórico, etcétera, digamos, que de alguna manera referenciarían a la identidad, digamos, de la ciudad, hablan de edificios puntuales y no se visibiliza, no se explicita el contexto político-social, digamos, del cual, digamos, surgen este tipo de referentes y tienen que ver, digamos, con la identidad de la ciudad. Digo, la mayor parte de las casas, digamos, que Basta de Demoler ha puesto en juego como parte de la identidad de la ciudad, tienen que ver justamente con
digamos, un contexto sociopolítico sumamente vinculado a principios del siglo XX de la ciudad y de la Argentina, obviamente, donde incluso se llegó a, digamos, a establecer una ley, digamos, por la cual, que ahora esa ley ya no está en vigencia, pero digamos, en ese momento, digamos, la intención era justamente que todas las casas, digamos, hasta el año 41, de principios del siglo XX, fueran justamente preservadas, digamos, ¿no? Ahora, lo que nunca se puso en discusión, por eso yo digo que son debates sumamente técnicos e instrumentales, aún al día de hoy, lo que nunca se puso en discusión, ¿por qué esas casas? ¿Por qué esa historia? ¿Por qué ese momento, digamos? ¿Por qué ese periodo? ¿Por qué esos grupos sociales que tienen que ver con ese momento, con ese periodo, con esa sociedad, digamos, que involucra mucho más, digamos, que las casas, ¿no? Ese debate nunca fue dado, digamos, porque el debate siempre es como técnico-instrumental. Yo no lo puse acá en el PowerPoint, pero hay un ejemplo muy concreto de cómo el debate termina siendo siempre técnico-instrumental, por lo menos en Argentina y en Buenos Aires en particular, que es el caso del ex centro clandestino Orletti, que no es la ESMA, por supuesto, que no trae problemas, la ESMA, digamos, ¿no? Trae problemas para los sectores más vinculados a derechos humanos, pero no trae problemas para los políticos, incluso a lo mejor para los de derecha tampoco. Pero, digamos, Orletti fue un caso muy particular, porque Orletti era una fábrica un taller de automotores, o sea, una casa absolutamente normal, entre comillas, que fue apropiada, digamos, en su momento y se convirtió en centro clandestino durante la dictadura. Como es propiedad privada, hace unos años estaba a punto, obviamente, de ser vendida y en ese sentido los organismos de derechos humanos se movieron, a pesar de no coincidir con la idea de la patrimonialización en general, en ese caso preferían la patrimonialización para justamente no sufrir la expropiación del centro clandestino. Y allí se dio una discusión que duró años, yo diría, yo creo que casi 2 años, donde los arquitectos, el planteo que hacían, daban la discusión en torno de si la casa tenía características catalogables, si la casa podía ser catalogable arquitectónicamente, digamos, ¿no? Y que en ese sentido no lo era, y por lo tanto debíamos quitarla, o sea, no se podía, digamos, como patrimonializar. Mientras que los antropólogos y sociólogos, el planteo que hacíamos era más del orden, ni siquiera del patrimonio inmaterial, sino del orden simbólico, porque no ha quedado más que la casa y probablemente las huellas simbólicas que obviamente no están a la vista, digamos, ¿no? No son visibles. Hay un problema con el patrimonio que es que todo debe ser observable, todo debe ser visible. En este caso era como muy difícil de plantear esto. La verdad es que no se pudo nunca zanjar, porque en realidad lo que nunca se puso en discusión fue el tema de lo político, digamos, de qué estábamos hablando, de qué estábamos discutiendo, político ideológico, digamos, ¿no? O sea, en realidad en el fondo no estábamos discutiendo si la casa era catalogable arquitectónicamente o simbólica o en términos de patrimonio inmaterial. Estábamos discutiendo un periodo de nuestra historia, digamos, una sociedad, digamos, qué proyecto social, digamos, y local y nacional queremos para Argentina y para Buenos Aires. Bueno, esto nunca se pudo zanjar, con lo cual fue creo que declarado sitio histórico como una forma de salir del paso y decir, bueno, algo hicimos con esto, pero sin duda el sitio histórico no sirve como recurso para, en el caso de que se venda, digamos, no frena, digamos, la expropiación, digamos, ¿no? Que era un poco también la idea. Casos parecidos hay montones, digamos, el caso, por ejemplo, del culto a los muertos en un cementerio, digamos, de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, donde, digamos, es el culto a los muertos que hacen los bolivianos, digamos, que ha sido sumamente discutido también en la legislatura, por efecto justamente de que es un culto que transgrede la institucionalidad del cementerio, digamos, y digamos, como la norma de cementerios además es del año 40, si no me equivoco,
equivoco. Obviamente, digamos, es como, no hay intención de cambiar esa norma, pero sí hay intención, digamos, de no admitir, no incluir, digamos, no justamente generar una dinámica, digamos, en términos del campo patrimonial que permita, obviamente, valorizar y visibilizar ese tipo de expresiones culturales que tienen que ver, además, con cierto tipo de sectores que son fuertemente discriminados o excluidos de ciertos lugares, digamos, de la ciudad. En el ejemplo que ustedes están viendo es muy interesante porque se ve bastante claro, digamos, la necesidad de discutir integralmente la cuestión del patrimonio y la política de identidad, digamos, o la política de visibilización, digamos, de identidades, ¿no? Porque ha sido un reclamo que se hizo, digamos, en los últimos tiempos, en el último año, sobre la Casa Suiza. La Casa Suiza es lo que ustedes ven allí, era una casa de los suizos a principios del siglo XX, pero después fue tomada por los afrodescendientes argentinos y allí desarrollaban los carnavales y todo tipo de fiestas hasta los años 50, 60. Luego fue ocupada por partidos políticos, por diferentes grupos, y como evidentemente estaba siendo posible que se demoliera, Basta de Demoler, esta organización que yo mencionaba antes, planteó que no había que demolerla, que había que salvar el patrimonio de la Casa Suiza. Obviamente, como la Casa Suiza no tiene las características, otra vez, de la cuestión técnica e instrumental del patrimonio, se llamó a los afroargentinos para que participaran del reclamo. Y es muy interesante porque, haciendo una entrevista acá con Soledad, con uno de los del movimiento afroargentino de Misibamba, que aquí los tienen reclamando en la calle, el planteo de ellos no era para nada patrimonialista, digamos, ¿no? Es decir, era claramente, era como el del murguero, ¿no? Es decir, la puesta en juego era política de memoria, digamos, ¿no? Es decir, no necesitamos que se preserve la casa, nos quedamos con que nos dejen una placa, con que nos dejen un lugar, mientras el discurso, digamos, de Basta de Demoler, de los arquitectos, era por la identidad de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la cuestión de la identidad, digamos, aparece de pronto en el discurso, digamos, técnico de la gestión arquitectónica y preservacionista, y aparece mucho menos en el discurso de ciertos sectores, como en este caso los afroargentinos, ¿no? Bueno, como puede observarse, digamos, y un poco redondeando esta idea de que el patrimonio tiene que ver con políticas de identidades, digamos, de alguna manera, cuando uno gestiona, digamos, o entra en este campo patrimonial, como yo decía en los casos, en los ejemplos que di, digamos, hay cuestiones, hay asuntos, digamos, hay hechos, digamos, culturales, digamos, que tienen que ver con la producción cultural de la ciudad, que no entran directamente, que ni se discuten siquiera dentro del campo patrimonial, porque sin lugar a dudas no tienen que ver con esas marcas identitarias, digamos, construidas en términos más esenciales, vinculadas a la ciudad. Bueno, este es un ejemplo concreto de cuando yo estaba en la Comisión de Patrimonio de la Ciudad, donde trabajábamos con fiestas, celebraciones y rituales, y si bien incluíamos todo en el relevamiento, cuando llegó el momento de hacer un señalador, digamos, para ofrecer a la población, a la gente, etcétera, bueno, fue toda una discusión acerca de qué había que visibilizar y qué no, digamos, ¿no? Es decir, lo que se había visibilizado en el relevamiento había que discutirlo y hasta negarlo en cierta forma, porque, por ejemplo, los bolivianos no eran permitidos, el caso de Gilda, que murió, que es una cumbiera, una bailantera, tampoco había que tenerlo en cuenta, había que tener en cuenta la tumba de Gardel, sí, o la Virgen de los Mártires Navegantes, porque tiene que ver con la migración italiana de principios del siglo XX. O sea, como que de alguna manera estas digamos, clasificaciones están en juego incluso, digamos, no solo conceptualmente, sobre todo en la gestión, digamos, ¿no? Pero sobre esto, insisto, no se discute, ¿no? De alguna manera, digamos, entonces, lo que persiste, digamos, en la construcción de esos patrimonios, digamos, ligados a las políticas de identidades, es la construcción de identidad esencial, la construcción de identidad de nosotros somos estos y en ese sentido, en tanto somos esto, excluimos a estos otros, ¿no? Y al mismo tiempo, entonces, no aparece, digamos, esta posibilidad de pensar la identidad como producción inacabada, digamos, como esto podríamos ser, qué podemos ser
en términos más plurales, pero también, digamos, hacia futuro, ¿no? Aquí hay un tema también con la construcción del patrimonio todavía muy en relación al pasado, digamos, ¿no? Es decir, a un pasado muy remoto, digamos, ¿no? Entonces es como que pensar en el presente y en el futuro parece como algo, digamos, inédito, algo insólito, algo que no debería hacerse, digamos, y pensar en la identidad como producción inacabada implica pensar justamente no en patrimonio como cosa completa, sino como en patrimonio como cosa que se puede abrir, que se puede hasta despatrimonializar. Y esto sería parte también, digamos, de política, de cuestiones políticas, digamos, que deberíamos discutir, ¿no? Bueno, un poco para observar qué pasa, digamos, con los cambios que hubo con el patrimonio inmaterial, digamos, yo creo que el patrimonio inmaterial llegó no solo para quedarse, sino también para ponerse muy de moda, pero también para, digamos, plantearnos nuevamente cómo ahora más a través de agendas públicas transnacionales vamos a generar mapas y cartografías geoculturales, geopolíticas que tienen que ver con el poder, digamos, ¿no? Bueno, en el caso del patrimonio inmaterial esto se ve muy claro en relación a lo transnacional, pero esto tiene que ver también con lo nacional y obviamente con lo local. Yo voy a mostrar algunas expresiones que han sido patrimonializadas, digamos, en los primeros años, digamos, en el ámbito de UNESCO, y uno puede observar claramente que ciertos continentes, ciertas zonas, Asia, África, algunas zonas de América Latina, no todas, han sido como las valorizadas dentro de este campo, digamos, ¿no? Bueno, este es el ritual de los Enahuene, que fue declarado de la humanidad hace muy poco tiempo, son indígenas de Brasil. Es muy interesante cómo se construye incluso esta diversidad, esta identidad fundada en la diversidad cultural, visualmente cómo se construye. Solo en los últimos tiempos empiezan a aparecer otro tipo de expresiones no tan vinculadas a las comunidades indígenas y más vinculadas a comunidades urbanas, como pueden ser los géneros musicales masivos o las comidas que empiezan a aparecer, pero aún así, digamos, la concepción, digamos, que prima, tiende, digamos, a valorizar y a fortalecer y a potenciar y a, de alguna manera, fortalecer centros y periferias y relaciones de poder, finalmente, en una nueva distribución que se hace a partir del patrimonio inmaterial. Y es bien interesante, digamos, yo puse este ejemplo porque después del terremoto de Haití hubo una valorización del vudú como práctica cultural patrimonial por parte de la propia UNESCO, digamos, y es bien interesante que fue en función del terremoto, digamos, o sea, fue como que de alguna manera el terremoto detonó, digamos, la posibilidad de admitir y de valorar, digamos, el vudú, digamos, que antes había sido fuertemente estigmatizado, digamos, pero sobre todo en función de cómo contribuir, digamos, a salir a cierta población, digamos, que fue, digamos, obviamente con el terremoto quedó en muy malas condiciones, cómo hacer que el patrimonio y la cultura sirvieran a los efectos de desarrollo, digamos, ¿no? De mejorar la calidad de vida que obviamente no se ha dado. La relación entre patrimonio inmaterial y diversidad, digamos, y obviamente identidad, digamos, ya hace varios años que muchos autores plantean que es un muy buen recurso para pensar, gestionar, negociar incluso la diversidad, las alteridades, las identidades. El problema es qué tipo de identidades, qué tipo de diferencias, qué tipo de alteridades, qué tipo de diversidades. Vamos a ver que algunas, como ya vimos en algunas expresiones que han sido patrimonializadas desde UNESCO, en algunos casos, digamos, la forma de construcción de la diversidad tiene que ver con ese deber ser, digamos, con aquello que se puede efectivamente visibilizar y volver público, digamos, y en otros casos, digamos, en realidad se convierte más que en un privilegio, en un peso, digamos, ¿no? En un problema, digamos, pero
obviamente esto no está en juego, porque no se plantea, bueno, explícitamente esto cuando se producen esos procesos de activación patrimonial, ¿no? Y está claro que en general, digamos, esos procesos de activación no los hace cualquiera, los hace obviamente quien tiene el poder para hacerlos, que en general son las instituciones, pero no necesariamente, digamos. Ahora vamos a ver casos donde pueden ser las propias comunidades las que entren en esos procesos de relaciones de poder y de acusación, digamos, ¿no? Bueno, solo para mostrar un caso bien interesante, digamos, de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO, que es el candombe afro-uruguayo, donde se ve muy claro, digamos, cómo circunscribieron los toques, los barrios del centro histórico, cómo hubo una intencionalidad incluso de visibilizar, digamos, a la población negra, pero sin embargo sobre la base nuevamente de aquello que es aceptado por la sociedad blanca uruguaya. Y lo que no pone en juego la patrimonialización, y esto dicho por un afrodescendiente hace muy poquito tiempo, que participó de un taller, él decía, lo que no pone en juego es el problema de nuestra diversidad, de nuestro reconocimiento como diversos, ¿no? Es decir, de nuestro reconocimiento político y social como diversos. O sea, nos estamos quedando en la salvaguardia de los tambores, de los toques, de los barrios, pero no de nosotros como sujetos productores, como sujetos históricos, etcétera, ¿no? El caso del terreiro, digamos que está muy bien contado por Gilberto Belio, digamos, lo que significó la discusión política, pero que no se dio en términos políticos, sino nuevamente en términos tecnocráticos, digamos, en relación a un terreiro de candomblé, da cuenta de esta cuestión, digamos, por un lado, de aquello que no entraría, digamos, en el campo del patrimonio convencional, y al mismo tiempo de cómo sí puede entrar en la medida en que en esta nueva concepción del campo del patrimonio inmaterial, digamos, convertimos el terreiro en sujetos, digamos, vinculados a esa diversidad que es posible de visibilizar, ¿no? Hay un texto de Francisco Cruces sobre patrimonio inmaterial que a mí me parece muy interesante, digamos, donde, no sé si lo conocen a Paco Cruces, que es español, donde él plantea, digamos, cómo hemos pasado de la metáfora del progreso, digamos, en el campo del patrimonio material, digamos, a la metáfora del diálogo, ¿no? Es decir, pero un diálogo que se construye en esas relaciones de poder que no son explicitadas, digamos, ¿no? Es decir, un diálogo obviamente muchas veces interrumpido, muchas veces, digamos, permeado, digamos, por conflictos, pero que no son puestos en juego, digamos, ¿no? Es decir, en este caso se ve muy claro, digamos, cuando Gilberto Belio dice, bueno, discutimos, él era parte del comité en ese momento del IFAN, y dice, discutíamos acerca de los problemas técnicos del terreiro, ¿no? O sea, si efectivamente podía tombarse o no, que es preservarse o no, en función de si tenía o no las características arquitectónicas de una iglesia católica histórica que se podría sin lugar a dudas catalogar. Pero no se ponía en juego, digamos, qué significa el terreiro de candomblé para la sociedad brasilera, qué significa para determinados sectores de la sociedad brasilera. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente. Digamos, bueno, se ve muy claro también en Buenos Aires con cierto tipo de expresiones culturales festivas, digamos, vinculadas a afrodescendientes o a bolivianos en el espacio público, que en este momento es posible de visibilizarse, pero que sin lugar a dudas no entran dentro de las posibles activaciones patrimoniales porque implicaría, insisto, poner en juego otras cuestiones. No voy a quedarme mucho en esto, simplemente es una imagen de los bolivianos, digamos, en ese momento, pero es muy interesante la escultura de Evita Perón, que llevaría a otra discusión, digamos, ¿no? Es decir, obviamente no se dio en el campo del patrimonio, pero sí fue posible gracias al consenso social que puede haber en este momento para que obviamente la escultura, porque son de dos lados, obviamente no sean como, digamos, atravesadas por muchos conflictos en la sociedad de Buenos Aires, ¿no? Por lo tanto, digamos, en general lo que estamos planteándonos, y ya voy a ir terminando porque creo que me fui de tiempo, como siempre, digamos, es que en general seguimos en el campo del patrimonio
permeado o atravesado por esa despolitización que en realidad lleva a la reproducción de desigualdades de poder. Si uno lo mira incluso en los campos más novedosos del patrimonio, como el patrimonio inmaterial, esto vuelve a observarse, digamos, en estas nuevas distribuciones, como veíamos antes, que hay de expresiones patrimonializadas. Pero ¿qué pasa cuando... Y esto me parece que es lo que hay que mirar fuertemente, digamos, cuando esas relaciones de poder, esas negociaciones o conflictos aparecen en las apropiaciones y disputas por el patrimonio generadas por otros grupos, por sujetos sociales que están fuera de las instituciones, pero que sin duda muchas veces interpelan a las instituciones, ¿no? Es el caso de los mapuches. Carlos seguramente debe saber más del tema, porque trabaja en el lugar donde intentaron o comenzaron a hacer el relevamiento en su momento. Bueno, que dicen que son los chilenos los que dijeron que no, pero los que se negaron rotundamente. Lo cierto es que los que del lado argentino también plantearon, digamos, que en un momento dado que no iban a aceptar el guillatún patrimonial como patrimonio inmaterial. Y lo interesante es esto, ¿no? La puesta en juego de una apropiación del sentido patrimonial, digamos, que pone en discusión el sentido patrimonial que suele haber en los contextos institucionales, ¿no? O, digamos, los afrodescendientes mismos diciendo, bueno, basta de palabras, nuestro patrimonio se ve, se siente, no es hablado por otros, e incluso es discutido en términos de memoria, de otras cuestiones que no siempre tienen que ver con el concepto de patrimonio, digamos, ¿no? O, bueno, este es un caso concreto, digamos, donde hay, obviamente, discusión política, debate político, a tal punto que no se pudo hasta ahora bajar el monumento a Roca, digamos, ¿no? El general Roca fue quien hizo la campaña al desierto y obviamente terminó con buena parte de los mapuches que había en el sur, pero... Digamos, lo concreto es que es un debate, que sí se da en términos de debate político-ideológico, pero no entra en el campo del patrimonio, o sea, no se discute entre los expertos de patrimonio, digamos, ¿no? Sino que sale por fuera de ese lugar y se discute en términos incluso de partidos políticos. Cuando fue el Bicentenario, de hecho, nos contaban en la unidad Bicentenario que Cristina había querido bajar, digamos, el monumento a Roca, haciendo un acto feroz y desafiante, para poner la mujer originaria. Y no pudo hacerlo porque tenía que pasar por la autorización de la legislatura, que por supuesto es contraria a su gobierno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, luego hubo sí prácticas de ese estilo, de la que ven allí, donde se mostraba como la sangre, se graficaba como la sangre, ¿no? Hay, bueno, casos como que fueron de la crisis socioeconómica, donde, digamos, los propios movimientos sociales se involucran con el tema patrimonial, pero cuando llegan al tema patrimonial suelen correrse porque se sienten como por fuera, digamos, ¿no? Es decir, como que el patrimonio acaba expulsándolos, digamos, ¿no? En este caso es una casa de San Telmo, del centro histórico, que en 2002 fue ocupada por un movimiento de piqueteros para convertirlo en comedor popular, y el problema fue cuando incluso los propios movimientos sociales se plantearon que el patrimonio no da lugar a las necesidades sociales, no da lugar a las demandas sociales, como que sería un artículo de lujo, que en ese sentido no es discutible. Bueno, esto se lo voy a dejar seguramente a Soledad, que va a hablar del movimiento afrocultural, y simplemente para terminar, digamos, cómo el patrimonio puede convertirse en un instrumento de gestión, ¿no? Esta idea de que el patrimonio es solo un recurso para volver al paraíso perdido, a aquello que tiene que ver con el pasado, puede observarse cada vez más, digamos, aunque no se hable directamente de ello, digamos, en el patrimonio urbano, por ejemplo. Este es el caso de un barrio de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, que también seguramente Mercedes lo va a dar más en detalle, donde yo les voy tirando ya los datos, donde el patrimonio fue un recurso, fue un instrumento justamente planteado por una asociación vecinal para, con la idea de planificar, digamos, en términos de preservar casas que efectivamente no serían, digamos, tan patrimonializables, porque son casas de principios del siglo XX, digamos, no serían patrimonializables en términos de una legislación patrimonial, digamos, o de un concepto de patrimonio que es el que sigue primando. Sin embargo, digamos, que sirvió a los efectos justamente de generar procesos de violencia
material y simbólica, sobre todo simbólica, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son las casas, requirieron que se legitimara un área de protección histórica que finalmente se legitimó, sobre la base de estas casas que los coreanos compran para convertir en talleres clandestinos y allí introducen bolivianos como mano de obra, algunos dicen que muy esclava, digamos, ¿no? Y seguramente lo es así, pero en realidad lo que sucede con los vecinos es que no quieren ver bolivianos, digamos, ¿no? Es decir, la cuestión es cómo convierto en patrimonio las casas para efectivamente frenar esa venta, y no solo la venta de la casa, sino, porque en realidad no la convierten en otra cosa, ponen los talleres adentro de la casa, digamos, sino para frenar justamente la incorporación y la visibilización, sobre todo, de bolivianos, ¿no? Alguien nos decía, esto parece La Paz ya, ¿no? Es decir, como un testimonio muy claro. Bueno, y hace muy pocos días ya, hace 2 o 3 días, se declaró el Distrito de las Artes en el barrio de La Boca, que supongo que todos acá conocen, donde la intención es justamente, de alguna manera, seguramente expulsar buena parte de los conventillos que tienen que ver con los sectores populares, en un contexto en que hay un expediente, había habido una intencionalidad de patrimonializar los conventillos, que son estos de madera y chapa, pero que sin lugar a dudas, digamos nuevamente, como el patrimonio está por fuera de reclamos y necesidades políticos sociales, no ha sido planteado en ese sentido. Bueno, algo que me parece que, para terminar, también se deja bastante de lado dentro de estas discusiones que no se dan acerca del campo político e ideológico del patrimonio, tiene que ver con el habitar el patrimonio, digamos, ¿no? Con experimentar el patrimonio, quienes efectivamente pueden ser parte de esto, digamos, hasta dónde hay que someterse a la norma, y la norma prima sobre ese debate, digamos, que tiene que ver con lo político, con lo social, con las demandas, digamos, ¿no? Y cómo finalmente esas decisiones, porque finalmente son tomas de decisiones políticas que se invisibilizan, tienen que ver con justamente que se construyen entre la mirada de los expertos, la cuestión incluso hasta de los artistas hoy día, ¿no? Hasta de un campo cultural legitimado que participa de ello, que se ha transformado también en parte del campo del patrimonio, digamos, y finalmente los usos y apropiaciones de los residentes o de los transeúntes, digamos, o de aquellos que tienen que ver con el espacio público, que sin lugar a dudas muy pocas veces adquieren ese lugar de poder, digamos, que tienen efectivamente no solo las instituciones, sino también el campo de los expertos, que no siempre están dentro de las instituciones, sino que pueden constituirse entre las instituciones y las asociaciones u organizaciones civiles. Creo que por aquí termina y lo dejo. Gracias.